Nunca imaginé que una simple exploración nos llevaría por un camino tan oscuro y aterrador. Todo comenzó de manera bastante inocente, cuando un grupo de amigos, Jake, Sarah, Ben y yo, decidimos pasar un sábado por la tarde explorando un sitio de construcción abandonado junto a la carretera. No sabíamos que nuestra curiosidad nos hundiría en una pesadilla de la que difícilmente podríamos escapar. Era un caluroso día de verano en California y el sol caía sin piedad mientras nos dirigíamos al lugar. El aire estaba cargado de olor a polvo y descomposición, y la maquinaria abandonada se alzaba siniestramente contra el horizonte como antiguos monolitos de una civilización olvidada. A medida que nos adentrábamos más en el sitio, la sensación de inquietud crecía a cada paso, como un peso presionando nuestros pechos. Acabábamos de llegar al corazón del sitio de construcción cuando nos topamos con la primera señal de problemas, una serie de extraños símbolos garabateados en el suelo con tiza, dispuestos en un círculo alrededor de un altar improvisado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intercambiaba miradas inquietas con mis amigos, los pelos de mi nuca se erizaban mientras un escalofrío recorría mi columna. ¿Qué crees que es esto?, susurró Sarah, su voz apenas era más que un suspiro en la quietud de la tarde. No lo sé, pero no me gusta, respondió Ben, con la voz teñida de aprensión. Antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, el sonido de un cántico llegó a nuestros oídos, bajo y gutural, como el retumbar de un trueno distante. Intercambiamos miradas de pánico, nuestros corazones martillaban en nuestros pechos al darnos cuenta de que no estábamos solos. Al mirar entre los escombros, vimos un grupo de figuras encapuchadas reunidas alrededor del altar, sus voces se alzaban en una macabra sinfonía de oscuridad. Sin decir palabra, nos dimos vuelta para huir, pero ya era demasiado tarde. Los celtistas nos habían visto, sus ojos ardían con un celo fanático mientras nos perseguían, sus pasos resonaban en la extensión vacía del sitio de construcción como los tambores de la fatalidad. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos mientras corríamos a través del paisaje cubierto de escombros. Nuestra respiración se hacía entrecortada mientras luchábamos por poner distancia entre nosotros y los celtistas. Pero no importa qué tan rápido corriéramos, las figuras encapuchadas siempre estaban un paso atrás, su incesante persecución nos llevaba más profundamente al corazón de la obra y más cerca del borde de la locura. Mientras corríamos, podía sentir las sombras acercándose a nuestro alrededor, sus dedos helados extendiéndose para arrastrarnos hacia las profundidades de la desesperación. El aire se volvió espeso con el hedor a descomposición, y el suelo bajo nuestros pies parecía moverse y retorcerse como los tentáculos retorcidos de algún horror antiguo. Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, nos topamos con un pasadizo oculto que conducía bajo tierra, un túnel estrecho excavado en la tierra como unas fauces abiertas, esperando para tragarnos enteros. Sin otras opciones, nos sumergimos en la oscuridad, nuestros pasos resonaban en el silencio mientras nos adentrábamos más profundamente en las entrañas de la tierra. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, el aire se hacía más frío y las sombras más espesas, hasta que parecía como si estuviéramos caminando por las profundidades del mismísimo infierno. Las paredes del túnel parecían palpitar y palpitar con vida propia, y extraños susurros resonaban en la oscuridad, sus palabras eran demasiado débiles para discernirlas, pero llenas de una sensación de malevolencia que me provocó escalofríos. Justo cuando pensábamos que no podíamos seguir más, nos topamos con una vasta cámara en lo profundo de la tierra, con sus paredes revestidas de extraños símbolos y espeluznantes tallas que parecían retorcerse y retorcerse bajo la tenue luz de nuestras linternas. En el centro de la cámara había un enorme altar de piedra, su superficie manchada de sangre seca y rodeada por un anillo de antorchas parpadeantes. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, los celtistas nos alcanzaron y sus formas encapuchadas emergieron de la oscuridad como espectros del abismo. Sin ningún lugar a donde huir, nos mantuvimos firmes, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras nos preparábamos para enfrentar los horrores que nos esperaban. Sin embargo, para nuestra sorpresa, los celtistas no atacaron. En cambio, nos dieron la bienvenida entre ellos, alzando sus voces en un coro inquietante mientras nos hacían señas para acercarnos al altar.
Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que, sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en parte del ritual, peones de un juego mucho más antiguo y oscuro de lo que podríamos haber imaginado. Pero cuando los celtistas se acercaron a nuestro alrededor, una oleada de desafío surgió dentro de mí, un instinto primario de luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Con un grito de desafío, me lancé hacia adelante, mis puños se conectaron con carne y hueso mientras luchaba con uñas y dientes para liberarme de las garras de los celtistas. Durante lo que pareció una eternidad, luchamos contra la oscuridad, con nuestros cuerpos maltratados y magullados, pero nuestro espíritu intacto. Y cuando se asestó el golpe final y el último de los celtistas yació derrotado a nuestros pies, nos quedamos triunfantes en medio de las ruinas de la cámara subterránea, con nuestros corazones llenos de una sensación de victoria que rayaba en lo divino. Pero mientras regresábamos a la superficie, no podía quitarme la sensación de que solamente habíamos arañado la superficie de la oscuridad que acechaba dentro del sitio de construcción. Y mientras nos adentrábamos en la noche, dejando atrás los horrores del sitio abandonado, supe que llevaríamos las cicatrices de ese fatídico encuentro con nosotros por el resto de nuestras vidas. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera desierta, mi esposa Sarah y yo nos encontramos navegando por un tramo remoto de carretera en el corazón de Arizona. Con kilómetros de desierto vacío que se extendían a ambos lados de nosotros, agradecimos la vista de una parada de descanso abandonada más adelante, cuyo letrero desgastado apenas era visible en la luz tenue. «Deberíamos detenernos aquí un momento», sugirió Sarah, con la voz teñida de emoción. «Me vendría bien un descanso para ir al baño y tal vez podamos tomar un refrigerio». Asentí con la cabeza, el cansancio del largo viaje se instaló en mis huesos mientras metía el auto en el estacionamiento vacío. Cuando salimos al pavimento agrietado, el aire estaba cargado del olor a polvo y descomposición, y una sensación de inquietud se apoderó de mí como un pesado sudario. La parada de descanso en sí era una reliquia de una época pasada, su pintura que alguna vez fue brillante ahora estaba descolorida y descascarada, y sus ventanas estaban tapiadas contra los elementos. Nos dirigimos hacia la entrada, el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio vacío y abrimos la puerta chirriante. En el interior, la parada de descanso estaba tenuemente iluminada y las duras luces fluorescentes parpadeaban en lo alto como estrellas moribundas. El aire estaba viciado y mohoso, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de lo aislados que estábamos aquí, en medio de la nada. «Regresaré enseguida», dijo Sarah, dirigiéndose hacia los baños en la parte trasera del edificio. Solo en el interior, poco iluminado, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando, que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos desde las sombras. Traté de descartar el sentimiento como si fuera paranoia, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien en este lugar. Mientras esperaba que Sarah regresara, decidí explorar más a fondo la parada de descanso, con la esperanza de distraerme de la creciente sensación de inquietud que corroía mis entrañas. Caminé por los pasillos de la tienda de conveniencia desierta, los estantes hacía tiempo que estaban vacíos de sus productos, y miré por las ventanas mugrientas hacia la extensión vacía del desierto más allá. Pero cuando me volví para irme, un movimiento llamó mi atención, un destello de movimiento en la oscuridad en el borde de mi visión. Me quedé paralizado, el corazón latía con fuerza en el pecho y aguzé el oído para detectar cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de otra alma viviente. Pero lo único que oí fue el inquietante silencio de la noche del desierto, roto solamente por el débil zumbido de las luces parpadeantes en lo alto. Con un escalofrío, me sacudí la sensación de inquietud y me giré para irme, ansioso por dejar atrás esta espeluznante parada de descanso. Pero justo cuando llegaba a la puerta, un grito espeluznante atravesó el silencio y resonó en el edificio vacío como el gemido de un avancée. Mi corazón saltó a mi garganta y corrí hacia el sonido, mi pulso latía en mis oídos mientras irrumpía en el baño. Lo que vi allí me perseguirá por el resto de mis días. Sarah se quedó congelada por el terror, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras miraba la figura encorvada sobre el fregadero.
Era un hombre, o al menos alguna vez lo había sido, pero ahora era algo completamente distinto. Su piel estaba pálida y moteada, estirada sobre miembros demacrados, y sus ojos brillaban con una enfermiza luz verde en la penumbra del baño. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se volvió hacia nosotros, sus labios se curvaron hacia atrás en una grotesca parodia de una sonrisa mientras se lanzaba hacia adelante, con sus manos extendidas hacia nosotros como garras. Con un grito de terror, Sarah y yo nos dimos media vuelta y huimos, corriendo hacia la entrada de la parada de descanso tan rápido como nos permitieron nuestras piernas. Pero cuando llegamos a la puerta, la encontramos bloqueada por otra figura, una silueta sombría que se alzaba en la oscuridad. Atrapados entre las dos criaturas, no tuvimos más remedio que luchar por nuestras vidas. Con la adrenalina corriendo por mis venas, ataqué con toda la fuerza que pude reunir, atacando a las criaturas con puños y pies. Pero fueron implacables, sus movimientos rápidos y ágiles mientras se acercaban a nuestro alrededor, sus ojos ardían con un hambre que me provocaba escalofríos. Sin ningún lugar al que huir, luchamos con todo lo que teníamos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras luchábamos por defendernos del implacable ataque de nuestros atacantes. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, un rugido ensordecedor resonó en la parada de descanso, sacudiendo el edificio hasta sus cimientos. Con una última oleada de fuerza, empujé a las criaturas, enviándolas a trompicones hacia la entrada. Y luego, con un destello de luz cegador, desaparecieron en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Jadeando para respirar, Sarah y yo nos desplomamos en el suelo, nuestros cuerpos maltratados y magullados, pero nuestro espíritu intacto. Mientras salíamos al aire fresco de la noche, la parada de descanso surgió detrás de nosotros como un espectro de muerte, con sus ventanas oscuras y vacías contra el cielo estrellado. Y cuando volvimos a subir al auto y nos alejamos a toda velocidad en la noche, no podía quitarme la sensación de que habíamos escapado por poco de un destino peor que la muerte, de que las sombras de la parada de descanso nos perseguirían para siempre. El sol colgaba bajo en el cielo mientras nuestro grupo de buscadores de emociones se embarcaba en nuestra aventura de viaje por carretera a lo largo de la infame Ruta 66, una carretera llena de leyendas y tradiciones. La emoción corría por mis venas mientras navegábamos por el camino abierto, el viento azotando nuestro cabello y la promesa de aventura haciéndonos señas para seguir adelante. Pero a medida que nos adentramos en el corazón del suroeste de Estados Unidos, el paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar, transformándose de extensas vistas desérticas a extensiones áridas de matorrales salpicadas de árboles nudosos y formaciones rocosas irregulares. Era como si hubiéramos entrado en otro mundo, un mundo intacto por el tiempo y olvidado por la civilización. Cuando cayó la noche y la oscuridad descendió sobre la tierra, nos encontramos navegando por la desolada carretera a la luz de la luna llena, la única iluminación en kilómetros a la redonda. Pero a medida que avanzábamos, comenzamos a notar fenómenos extraños que ocurrían a nuestro alrededor, fenómenos que desafiaban toda explicación y nos dejaban incómodos. Las caídas repentinas de temperatura nos provocaron escalofríos y figuras oscuras cruzaron la carretera, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como habían aparecido. Intentamos descartar estos sucesos espeluznantes como producto de nuestra imaginación, producto de pasar demasiadas horas en la carretera y dormir muy poco. Pero en el fondo, sabíamos que algo no estaba bien en esta carretera, que había una presencia de otro mundo acechando más allá de los límites de nuestra realidad, esperando atraparnos en su oscuro abrazo. A medida que avanzábamos en la noche, con los nervios a flor de piel y los sentidos en alerta máxima, la carretera parecía extenderse interminablemente ante nosotros, retorciéndose y girando como una serpiente abriéndose camino a través de las arenas del desierto. Y con cada milla que pasaba, la sensación de inquietud que se cernía sobre nosotros como un manto se hacía más fuerte, hasta que sentimos como si estuviéramos conduciendo directamente hacia las fauces de algún depredador invisible. Luego, justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, doblamos una curva en el camino y nos topamos con una vista que nos dejó helado hasta los huesos. Ante nosotros se alzaba una puerta imponente, cuyos arcos se elevaban hacia el cielo como las garras de una antigua bestia, y más allá se extendía un mundo como nunca antes habíamos visto.
El aire a nuestro alrededor crepitaba con energía y una sensación de presentimiento nos invadió como un maremoto cuando nos dimos cuenta de que habíamos topado con un portal a otro reino, un reino de oscuridad y desesperación que existía más allá de los límites de nuestra propia realidad. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, sabíamos que teníamos que encontrar una manera de escapar de esta carretera maldita antes de que fuera demasiado tarde, antes de que quedáramos atrapados para siempre en su oscuro abrazo. Pero cuando nos volvimos para huir, nos encontramos con una vista que nos paralizó en seco. La puerta de entrada detrás de nosotros había desaparecido, reemplazada por una interminable extensión de desierto que se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Atrapados entre la puerta de entrada y el desierto abierto, no tuvimos más remedio que seguir adelante. Nuestra única esperanza de escapar estaba en las profundidades desconocidas del reino que se extendía ante nosotros. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, nuestros sentidos abrumados por el silencio opresivo y la palpable sensación de temor que flotaba en el aire, comenzamos a encontrar criaturas extrañas y aterradoras que acechaban en las sombras. Algunos tenían forma humanoide, sus cuerpos retorcidos en formas grotescas que parecían desafiar toda lógica y razón. Otros eran bestias de pura pesadilla, con sus ojos brillando con una luz malévola mientras merodeaban por las arenas del desierto en busca de presas. Con cada encuentro, nuestra determinación se puso a prueba hasta sus límites y luchamos con uñas y dientes para sobrevivir en este paisaje hostil e implacable. Pero a medida que las horas se convirtieron en días y los días en semanas, se hizo cada vez más claro que escapar era imposible, que estábamos condenados a vagar por la carretera maldita por toda la eternidad. Y así deambulamos hasta el día de hoy, atrapados entre mundos en un reino de oscuridad y desesperación. Nuestro único consuelo es saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que otros inevitablemente seguirán nuestros pasos y se unirán a nosotros en la interminable extensión del abismo. Era una cálida tarde de verano cuando mis amigos y yo decidimos embarcarnos en un viaje de campamento cerca de un viejo puente que había sido objeto de leyendas locales durante generaciones. Se decía que el puente, conocido como el Cruce del Hombre Muerto, estaba perseguido por los espíritus de aquellos que habían encontrado un fin prematuro en sus tablas desgastadas, y durante mucho tiempo habían circulado entre la gente del pueblo historias de sucesos extraños y fenómenos inexplicables. Sin dejarnos intimidar por los rumores, instalamos nuestro campamento bajo la sombra del puente. El sonido del agua corriendo del río cercano proporcionó un relajante telón de fondo para nuestra velada. Cuando la oscuridad descendió sobre la tierra y las estrellas comenzaron a brillar en lo alto, nos reunimos alrededor de la fogata, compartimos historias y risas mientras asábamos malvaviscos y bebíamos cervezas frías. Pero a medida que avanzaba la noche y las llamas del fuego comenzaron a disminuir, una sensación de inquietud se apoderó de nuestro grupo como una espesa niebla. Ruidos extraños resonaron desde la dirección del puente, el sonido de la madera crujiente y los pasos arrastrando los pies, provocando escalofríos por nuestra columna y haciendo que los pelos de nuestra nuca se erizaran. Al principio, intentamos descartar los ruidos como nada más que el susurro del viento entre los árboles o las actividades nocturnas de la vida silvestre local. Pero a medida que los sonidos se hicieron más fuertes e insistentes, nos dimos cuenta de que había algo siniestro en juego, algo acechando en la oscuridad que desafiaba toda explicación racional. Y entonces, como si emergieran de lo más profundo de nuestras pesadillas, figuras sombrías comenzaron a emerger de la oscuridad, sus formas apareciendo y desapareciendo como fantasmas en la niebla. Se movían con una gracia sobrenatural, sus movimientos fluidos y gráciles mientras se deslizaban por el puente con una inquietante sensación de propósito. Mientras observábamos con horror, nuestras mentes, luchando por comprender la visión imposible que teníamos ante nosotros, quedó claro que el puente era más que una simple estructura de madera y acero. Era una puerta de entrada a otro reino, un portal al más allá mismo, y los espíritus de los muertos lo utilizaban para llegar al mundo de los vivos. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, supimos que nos habíamos topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Algo que amenazaba no solamente nuestras vidas sino el tejido mismo de la realidad misma. Y así, con una sensación de sombría determinación, nos propusimos descubrir la verdad detrás del puente encantado y poner fin a los horrores que acechaban en su interior.
Armados con nada más que linternas y nuestro ingenio, nos aventuramos en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho a medida que nos acercábamos al puente. El aire a nuestro alrededor crepitaba con energía y una sensación de presentimiento nos invadió como un maremoto mientras cruzábamos el umbral hacia el reino de los muertos. Con cada paso que dábamos, el mundo que nos rodeaba parecía cambiar y deformarse, retorciéndose en formas grotescas y contorsionándose en formas de pesadilla. El tejido mismo de la realidad pareció desmoronarse ante nuestros ojos y luchamos por mantener la cordura mientras avanzábamos, impulsados por una necesidad desesperada de descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos del puente. Y entonces, justo cuando pensábamos que no podíamos ir más lejos, nos topamos con un espectáculo que nos dejó helado hasta los huesos. En el centro del puente había una figura envuelta en sombras, sus ojos ardían con una luz de otro mundo mientras nos miraba con una mirada de malicia y desprecio. Con una sensación de pavor arrastrándose sobre nosotros como una mano fría alrededor de nuestras gargantas, nos dimos cuenta de que nos habíamos encontrado cara a cara con el guardián del puente, la entidad responsable de desatar los espíritus de los muertos en el mundo. Y cuando levantó la mano para atacar, supimos que nuestra única esperanza de supervivencia consistía en enfrentar a la criatura de frente y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Con un grito primitivo de desafío, cargamos hacia adelante, con el corazón lleno de coraje y determinación, mientras luchamos con uñas y dientes contra las fuerzas de la oscuridad que buscaban destruirnos. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, salimos victoriosos, el puente y sus oscuros secretos desterrados de nuestro mundo para siempre. Pero incluso ahora, mientras nos sentamos una vez más alrededor de la fogata, el recuerdo de esa fatídica noche persiste en el fondo de nuestras mentes, un recordatorio del fino velo que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos. Y aunque es posible que nunca sepamos la verdadera naturaleza de los horrores que se esconden más allá de ese puente, una cosa es segura: Deadman's Crossing seguirá siendo para siempre un lugar de miedo y pavor en nuestros corazones. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera desierta, mi familia y yo nos encontramos conduciendo por el desolado paisaje de la zona rural de Wyoming. Era el tipo de tramo de carretera aislado que parecía extenderse para siempre, sin nada más que campos interminables y árboles altísimos que se extendían en todas direcciones. Con cada milla que pasaba, la oscuridad parecía acercarse, tragándose los últimos restos de luz del día y envolviéndonos en un manto de oscuridad. El único sonido era el zumbido del motor y el ocasional susurro de las hojas en el viento a medida que avanzábamos, aún faltando horas para nuestro destino. Pero entonces, sin previo aviso, sobrevino el desastre. Con una sacudida repentina, nuestro auto se detuvo con un temblor, el motor chisporroteó y resolló como si se hubiera quedado sin aliento. Estábamos varados en medio de la nada, sin servicio celular y sin otros vehículos a la vista. Cuando salimos del coche para evaluar los daños, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros como una pesada manta. El aire estaba cargado de tensión y un escalofrío recorrió mi espalda mientras examinaba el paisaje circundante, casi esperando ver algo acechando en la oscuridad. Pero no había nada allí, solamente la interminable extensión de árboles que se extendían en todas direcciones, con sus ramas meciéndose suavemente con la brisa. Era como si fuéramos las únicas almas vivientes en kilómetros a la redonda, varadas en un mundo abandonado por el tiempo. Sin otras opciones, nos acomodamos para esperar que llegara la ayuda, acurrucados en el aire frío de la noche mientras escuchábamos el inquietante silencio del bosque. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas, el silencio fue roto por el sonido de ruidos extraños provenientes del bosque. Al principio, fue solamente un leve crujido, como el sonido de las hojas siendo apartadas por una mano invisible. Pero a medida que el ruido se hizo más fuerte e insistente, nos dimos cuenta de que era algo mucho más siniestro, algo que nos provocaba un escalofrío y hacía que nuestros corazones se aceleraran de miedo. Mientras aguzábamos el oído para escuchar, el susurro se convirtió en una cacofonía de sonido, como si una horda de criaturas invisibles se moviera entre la maleza, sus movimientos ocultos por la oscuridad de la noche. La mano de Sarah apretó la mía, su respiración se hizo entrecortada, jadeos de pánico mientras miraba hacia la oscuridad, buscando cualquier señal de la fuente del ruido.
Y entonces, desde lo más profundo del bosque, lo escuchamos, un gruñido grave y gutural que nos provocó escalofríos y nos puso los pelos de punta. Era un sonido diferente a todo lo que habíamos escuchado antes, primitivo y amenazador, resonando en la noche como una advertencia de un peligro inminente. Sentí un nudo en la boca del estómago mientras miraba alrededor del claro, buscando cualquier señal de movimiento en la oscuridad. Pero lo único que podía ver era la débil silueta de los árboles meciéndose con la brisa, sus ramas proyectando sombras espeluznantes en el suelo del bosque. Y entonces, sin previo aviso, emergieron de la oscuridad. Criaturas extrañas y de otro mundo, sus formas retorcidas y contorsionadas en formas grotescas, sus ojos ardiendo con una luz de otro mundo mientras se acercaban a nosotros con un gruñido amenazador. Con una sensación de horror e incredulidad, nos dimos cuenta de que estábamos bajo ataque, atrapados en una pesadilla de la que no había escapatoria. Contraatacamos con todas nuestras fuerzas, pero era como intentar contener la marea con nuestras propias manos, mientras las criaturas nos perseguían implacablemente. Mientras huíamos hacia el bosque, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la respiración entrecortada, supe que se nos estaba acabando el tiempo. Las criaturas se acercaban a nosotros por todos lados, sus formas retorcidas se movían con una velocidad y agilidad antinaturales que desafiaban la lógica y la razón. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, un rayo de luz atravesó la oscuridad. La ayuda había llegado, en la forma de un camionero que pasaba y vio nuestra señal de socorro y acudió en nuestra ayuda. Con una sensación de alivio y gratitud, nos subimos a la cabina de su camioneta y nos alejamos a toda velocidad en la noche, dejando a las criaturas detrás de nosotros en la oscuridad a la que pertenecían. Mientras nos alejábamos de ese tramo desierto de la carretera, dejando atrás los horrores que acechaban en las profundidades del bosque, no pude evitar preguntarme qué otros terrores se ocultaban en las sombras, esperando ser desatados sobre los desprevenidos viajeros que se atrevían a hacerlo. Aventurarse en la noche.